¿Qué tal, amigos? Les habla el padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida una vez más a este su pequeño espacio de meditaciones. Estamos a jueves 29 de febrero, segunda semana de Cuaresma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, que amas la inocencia y la devuelves a quienes la han perdido, dirige hacia ti los corazones de tus siervos, para que, inflamados con el fuego de tu espíritu, permanezcan firmes en la fe y sean diligentes para hacer el bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hoy la primera lectura está tomada del profeta Jeremías, capítulo 17, versículos del 5 al 10. Esto dice el Señor: maldito el hombre que confía en el hombre, que en él pone su fuerza y aparta del Señor su corazón. Será como un cardo en la estepa, que nunca disfrutará del agua cuando llueve. Vivirá en la aridez del desierto, en una tierra salobre e inhabitable. Bendito el hombre que confía en el Señor, y en él pone su esperanza. Será como un árbol plantado junto al agua, que hunde en la corriente sus raíces. Cuando llegue el calor, no lo sentirá, y sus hojas se conservarán siempre verdes. En año de sequía no se marchitará, ni dejará de dar frutos. El corazón del hombre es la cosa más traicionera y difícil de curar. ¿Quién lo podrá entender? Yo, el Señor, sondeo la mente y penetro el corazón, para dar a cada uno según sus acciones, según el fruto de sus obras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo primero. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor, y medita su ley día y noche. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Será como un árbol plantado al borde de la acequia. Da fruto en su sazón. No se marchitan sus hojas. Cuanto emprende, tiene buen fin. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Y el Evangelio de hoy está tomado de Lucas, capítulo 16, versículos del 19 al 31. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y telas finas, y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo, llamado Lázaro, yacía en la entrada de su casa, cubierto de llagas, y ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico. Y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Sucedió pues que murió el mendigo, y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico, y lo enterraron. Estaba éste en el lugar de castigo, en medio de tormentos, cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí. Manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que tú en vida recibiste bienes y Lázaro, en cambio, males. Por eso él goza ahora de consuelo, mientras que tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso que nadie puede cruzar, ni hacia allá ni hacia acá. El rico insistió: Te ruego entonces, padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa, pues me quedan allá 5 hermanos, para que les advierta y no acaben también ellos en este lugar de tormentos. Abraham le dijo: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen.
Pero el rico replicó: no, padre Abraham, si un muerto va a decírselo, entonces sí se arrepentirán. Abraham repuso: si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso, ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, hoy tenemos este pasaje de Lucas del rico Epulón y el pobre Lázaro, como tradicionalmente lo hemos llamado. Este texto tiene una riqueza doctrinal muy grande y nos habla claramente de las consecuencias de nuestros actos, porque habla de el rico y sus actitudes egoístas, egocéntricas, ese deseo de disfrutar de los bienes que se tienen sin mirar para ningún lado, y del pobre al que le ha tocado pues vivir con muchísimas carencias y limitaciones. Incluso lo ponen tan dramático que dice que hasta los perros llegaban a lamerle las llagas. El asunto es que en vida uno la pasa muy bien y otro la pasa muy mal, y es ahí cuando nos falla a nosotros la visión sobrenatural de las cosas. Y entonces, si hacemos un análisis sociológico, vamos a terminar concluyendo de que pues Dios es injusto, de que a unos les da mucho y a otros no les da nada o casi nada. Pero es que esto no se trata de un asunto sociológico. Esto se trata de la oportunidad que cada quien tiene para aprovechar lo que le toca en vida para el destino futuro. Este hombre rico, que dice aquí que banqueteaba espléndidamente, fíjense que no necesariamente tenía que ser malo, porque aquí no hay ningún acto en concreto que nos eche de ver o nos deje ver que tenía un corazón duro, solamente que estaba tan embelesado en pasarla bien que para él el pobre que yacía a la puerta de su casa era invisible, no lo veía. Simplemente ni una cosa ni la otra. No le importaba nada. Y ese es el gran problema de los que tienen mucho o de los que solamente viven para disfrutar lo que tienen. No les importa nadie más que sí mismos. Entonces, este pobre Lázaro era un invisible, un don nadie, alguien que no merecía ni siquiera que volteara él a mirarlo. Y esta es la triste situación de mucha gente que vive ensimismada en su burbuja de placeres, en su ego y en pasarla bien, porque tiene medios, que no mira para otro lado. En cambio, vemos al pobre Lázaro aquí, carente de todo, pero que al final de su vida, Dios le da su premio. Y esto es lo que tenemos que ver con muchísimo cuidado hoy. Tu destino final, según cómo estés viviendo ahora y según lo que estés haciendo y las decisiones que estés tomando, así será tu futuro. Porque esta vida pasa y sus bienes pasan y sus placeres pasan. Y lo que ha de venir, lo que va a llegar, la vida futura, es la que permanece. Entonces dice el texto que muere Lázaro y dice que es llevado por los ángeles al seno de Abraham, que era donde en aquel tiempo se ponían literalmente las almas a esperar que el cielo fuera abierto, pero ya estaba salvado. En cambio, el otro, el rico, egoísta, dice que muere y lo entierra. Así de simple. Como que para él ya no hay nada más que esperar. Entonces, este hombre era tan prepotente, y me atrevo a decirlo de esa manera, que estando él en el suplicio del infierno, dice, le da órdenes al padre Abraham para que le dé órdenes a Lázaro. O sea que la gente que es así, ni en la otra vida cambia, porque sigue siendo prepotente, sigue siendo mandón y sigue pensando que los otros tienen que servirle. Lázaro dice, manda a Lázaro, como si Lázaro fuera su lazarillo o su sirviente aún más allá de esta vida, en la otra vida. Manda a Lázaro a que moje la punta del dedo en el agua y me refresque la lengua. Pero es que ya ese tiempo pasó. Ya Lázaro no está al alcance de los mandatos y de las imposiciones del rico. Lázaro ya es libre. Lázaro ya empieza a disfrutar de los bienes que nunca disfrutó
en vida. En cambio, este hombre, el rico, empieza a lamentarse por su destino irreversible. Él ve que ya no tiene otra escapatoria, pero se acuerda que tiene 5 hermanos que son iguales a él. Y es cuando le dice a Abraham, también sigue mandando a Abraham como si fuera su esclavo, que le vaya a avisar a los hermanos para que no sufran el mismo mal. Y el asunto es cuando entonces aquí se revela estas verdades, ¿no? Hay un abismo entre ese mundo y el mundo de Lázaro, entre el mundo de la oscuridad y el mundo de la luz. Un abismo que no se puede franquear, no se puede pasar de un lado a otro. Además, hay un dato muy interesante, que Abraham dice: tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Mucha gente de hoy pensaría que si llega un fantasma y nos asusta y nos habla del otro mundo, no, nos va a hacer cambiar de vida, nos va a hacer cambiar de opinión. Pero es claro cuando la Escritura dice que si no hacen caso a Abraham y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto. Y eso es verdad. Es la palabra de Dios la que nos cambia el corazón. No es un susto fantasmal. Es la palabra de Dios la que nos hace transformar. Estos muchachos, por decirlo así, tenían la oportunidad de oír lo que decía la Escritura acerca de cómo tiene que ser nuestro comportamiento con la gente necesitada y menesterosa. Por ejemplo, dice Isaías: el ayuno que a mí me agrada consiste en que compartas tu pan con el hambriento y que recibas en tu casa al pobre sin techo, en el capítulo 58 de Isaías. También en el capítulo 15 del libro del Deuteronomio dice: yo te mando que seas generoso con aquellos compatriotas tuyos que sufren pobreza y miseria en tu país. Entonces, la Escritura está llena de hermosos textos que nos llevan a sernos sensibles a las necesidades de los demás. Pero si no las leemos, si no dejamos que la palabra de Dios nos impregne el corazón y nos cambie, nada va a pasar. Hay otro texto muy hermoso. Dice: un préstamo al pobre es un préstamo al Señor, y el Señor mismo pagará la deuda. Eso está en el capítulo 19 del mismo libro de Isaías. Y está lleno, repito, la Sagrada Escritura, de textos hermosos que nos hablan de la caridad, de cómo tenemos que portarnos con el débil, con el frágil, con el indefenso, con el que no tiene. Sin embargo, nosotros no queremos oír. Pidámosle a Dios en este día que nos transforme el corazón, que nos abra los oídos para escuchar la palabra de Dios, para escuchar a los profetas, para escuchar la palabra de Jesucristo que nos habla constantemente, como el día de ayer: no he venido a ser servido, sino a servir. Y si uno estuviera consciente de eso, realmente uno podría hacer mucho bien. Pero mientras estemos encerrados en la burbuja de nuestro propio egoísmo y pasándola bien, sin mirar para otro lado, las demás personas, nuestros hermanos más vulnerables, seguirán siendo invisibles para nosotros. Reaccionemos a tiempo, porque después, como lo dice el texto, va a ser muy, pero muy tarde. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.